Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Aquí estamos comenzando El Timón en vivo hasta las 11 de la noche con la señora Cecilia Buflé, como todos los martes. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, por suerte. Pensé que iba a decir comenzando el invierno. Dios mío, sí, ¿qué pasó esta tarde? Frío, frío en la calle, pero alta temperatura en la economía, en la política. Se anunció el acuerdo con el fondo. Los mercados se calmaron, pero no demasiado, ¿eh? El dólar sigue evidentemente demandado. Hoy tuvo que volver a intervenir el gobierno. Hay obviamente una expectativa también respecto de cómo se recompone, si es que se recompone, la relación entre el gobierno y la oposición. Todos los gremios le han lanzado paro a Macri, todos. Sí. Los camioneros, exactamente, los docentes, todo. la CGT. Los peronistas, los de izquierda, todos, absolutamente. Algunos con movilización, otros sin movilización. Cambia el tono del paro, cambia el tono del conflicto, va cambiando como la dureza del conflicto, pero todos en la vereda de enfrente del gobierno. Bueno, lo hemos recuperado al Beto Valdés, a nuestro querido columnista político, así que ya mismo vamos a abrir un poco el juego. Beto, bienvenido. ¿Cómo va? Te extrañamos, obviamente, la semana pasada, pero bueno, recién decíamos, ¿no? Todo el mundo sindical le ha lanzado el paro a Macri finalmente, ¿no? Sí, me parece que el dato interesante de esta jornada y que claramente se percibe respecto a algo que era previsible, lo de mañana, o mejor dicho, pasado mañana, mejor dicho, que era el apriete de Moyano, la CTA a los duros, que iban al paro, pero el objetivo primario era ir intentando, nosotros lo definíamos, piquetizar, es decir, generar el efecto que ocurrió en Pichetto en las organizaciones sindicales más racionales, más dialoguistas con el gobierno, que están viviendo un proceso parecido, salvo los gordos, que son fundamentalistas y que todos contra Moyano, no importa quién gobierne. Claro, todos contra Moyano, pero Moyano los empuja a que ellos también tienen que anunciar un paro. Y bueno, pero también perdieron la interna, que ese es el dato significativo e importante, por la piquetización de los independientes. Hoy, por ejemplo, Andrés estaba Rodríguez, el secretario general de UPCN, histórico dialoguista, que estaba de en primera fila. Aparece en primera fila, y claro, bueno, y encima con el enojo de las bases, el aprovechamiento de ATE y la bronca de muchos que dicen, che, 15% y ahora te dan un 5% casi de lástima, eso no. Entonces, lo interesante es, la semana pasada algunos interpretan que la CGT dialoguista le dio el último favor al presidente Macri cuando le pidieron posterguen la reunión de consejo directivo para que no nos compita la tapa el anuncio con el Fondo Monetario Internacional con la posibilidad de un paro. Le dijeron, nosotros lo postergamos hasta el martes. Más del martes, medio complicado. Y encima, hoy levantaron la reunión que tenían con Quintana y compañía, donde ya se habían firmado los cheques para las obras sociales, cuestiones de aceitar un poco. O sea, el gobierno se comió como un plantazo hoy. Sí, claramente Pero, ¿por qué fue el plantazo? Porque había algunos que estaban decididos a ir. Ahí hubo presión de los moyanistas que todavía tienen inserción de la CGT, del Consejo Directivo, pero también de los que se empezaron a piquetizar. Y uno de ellos, que hay que seguirlo con atención, es Omar Maturano, el secretario general de la Fraternidad, uno de los gremios de transporte importantes. Venían moderados. No, y se habían peleado con Moyano. Claro, pero tienen, claro. No lo habían acompañado a Moyano. Y de hecho, si bien la UTA no estuvo presente en Fernández, en el histórico secretario general, sí estuvo su mano derecha, Calegari, garantizando el apoyo al paro y la posibilidad que muchos dicen es que finalmente tampoco haya transportes. Bueno, nosotros esta semana compartimos un cóctel con el señor Coan del Día del Periodista y había un señor ahí que sabía mucho de sindicatos y decía, todos los que no tienen problema judicial finalmente van a ir al paro. Y eso es un poquito lo que vos estás describiendo en la foto. Evidentemente. O sea, más Moyano, ¿no? O sea, todo el que no tenga demasiada exposición o problema, que necesite negociar algo con el gobierno, con la justicia, pero que termina él lo empujado decía por Barrio Nuevo, por Víctor Santamaría. No, y lo decía también por los gremios del transporte. No, digo de los que tienen Barrio problemas. Nuevo. Sí, ¿Digo por Barrio Nuevo?
Sí, no, en esto totalmente está borrado. Está realmente borrado. Y acá, digo, me parece que hay dos cuestiones interesantes. Hay un tema el 22 de agosto que hay que tener en presente, ¿no? ¿Qué es exactamente, qué pasa el 22 de agosto? El 22 de agosto está convocado el confederal, o mejor dicho, el Congreso Normalizador de la Confederación General del Trabajo. El objetivo es los gordos y los independientes, pues el triunvirato hace que administra desde el edificio histórico de Azopardo 802, pero lo concreto es que se viene una nueva conducción. Sí. La idea que sea Daer, de parte de los gordos e independientes. ¿Por qué? Porque tienen una amenaza que es una pesadilla. Yo creo que debe... Bueno, Pablo Moyano se candidatea. Es el candidato. Claro. Con los bancarios. Es el candidato del ala dura, pero ojo, aparte de Pablo Moyano, que ya de por sí, imagínate lo que significaría para Cavalieri, para Hueso Campo, para... No, todo. se rompe la CGT, eso no es muy difícil. Es Pablo Moyano, secretario general, Sergio Palazzo, secretario adjunto, gremio importante, pero un duro, y con el amague, con el regalito, el caballo de Troya, del desembarco de la CETERA, claro. Con la Baradel, con todos los muchachos, en la Confederación General del Trabajo. Obviamente se va a romper, pero hay que ver de un lado y del otro quiénes quedan. No va a haber una sola CGT, y eso es lo que se está jugando de fondo. Se está jugando el posicionamiento político frente al gobierno de Macri, y también la especulación mirando el año que viene en términos electorales. El mundo económico obviamente está mirando esta situación y observa las dificultades objetivas que va a tener el gobierno para encarar un ajuste económico que no se encaró al principio del gobierno y que parecería que ahora va a ser obviamente más complejo. El dólar hoy volvió a desafiar un poquito al gobierno. Finalmente tuvo que vender el Banco Central 700 millones de dólares, pero ¿no habíamos quedado que el Banco Central no vendía más? Habíamos quedado que el Banco Central no vendía más, y evidentemente lo que pasó es que desapareció el techo ese paraguas de 5.000 millones de dólares que ofertaba el Banco Central a 25 pesos, y con ese paraguas afuera de la escena, lo que termina pasando es que evidentemente para los compradores 25 pesos es barato. No, y la demanda siguió muy presente. Y además, en alguna 26, medida... parece que claro, bueno, entre 26 y 27 el minorista, ¿no? Hoy claro. el mayorista hoy terminó a 25,75, o sea, con 700 millones de dólares bajó apenas 25 centavos, ¿no? Evidentemente, todavía me parece que la cuestión de las LEVACs y el hecho de que, bueno, hay una situación no del todo clara respecto de cómo el gobierno va a resolver este tema, y bueno, está generando todavía una sensación de que muchos, claro, porque a medida que se va devaluando el peso, los tenederos de LEVAC van perdiendo. Van perdiendo. Eso va a dificultar lo que el gobierno quiere hacer, que es eventualmente un canje voluntario, sobre todo para los bancos, no para el público, ¿no? Eso, el público, la gente que tenga LEVACs puede comprar, vender, no va a haber ninguna situación compulsiva, pero claro, en la medida en que el dólar va subiendo, llega un momento que decían, basta. Claro. Que la suspensión de la flotación tenía mucho que ver con el enojo y presión de los bancos. Bueno, es que lo que pasa es que hay un supermartes otra vez, creo que es el martes próximo. El martes 19, exactamente. Y si bien el gobierno anunció que no quiere que se atrase el dólar, tampoco que haga saltos, digamos, tan bueno, bruscos, claro, ¿no? porque ¿qué es lo que está pasando? En definitiva, cada vez que el dólar da un salto, hay un montón de parámetros en el propio presupuesto y en la propia... No hablamos del presupuesto que había que ejecutar este año, ¿no? En los presupuestos que se plantean a la hora de llegar al acuerdo con el fondo y demás, que todos se te vuelven a correr. Las tarifas, lo explicamos acá, el primero de todos, el dólar de la tarifa que pagamos cada uno de nosotros en nuestras casas es 20 pesos, algo un poquito más que 20 pesos, pero menos de 21. La diferencia entre 21 y 26,50 la va a tener que poner el Estado, porque el productor, el mayorista de energía, le va a cobrar en dólares al Estado ese precio. Entonces, todo eso va a ser un desfasaje en lo que vos pensabas bajar de subsidios este año, hay una situación en alguna medida novedosa en la Argentina, que es que la devaluación aumenta el déficit fiscal. Claro. Eso antes no pasaba. En el 2001, con la devaluación hubo un brutal ajuste y con eso se equilibró el presupuesto.
un poco de inflación, claro, subía la recaudación, la devaluación de una década de convertibilidad, ¿no? Pero claro, por eso, licuaba ahora, gastos y demás. Ahora es al revés. Claro, porque el gasto está dolarizado, es decir, el gasto está indexado. Bueno, pero o en dolarizado. definitiva es Sí, ajustado por inflación. Claro, pero acá tenés otro elemento. Y las tarifas, Ahí está. entonces te obligan a aumentar los subsidios. O sea, la cuenta de subsidios aumenta con la devaluación. No, bueno, pero ahí empieza una pelea que es algo así como que a vos te gustaba la del triple embrujo. Acá hay un triple embrujo desde el punto de vista político y sobre todo en aquellos que gestionan en Cambiemos, ni hablar en el peronismo, gobernaciones, intendencias en el conurbano, que lo primero que les preocupa, esto que hacían referencia, octubre, el mes de octubre, ¿cuál va a ser el porcentaje que finalmente le acepte el presidente en función del acuerdo con el fondo, de la letra chica que desconocemos y demás, para aumentar las tarifas? ¿Por qué? Porque los hombres que gobiernan y que no tienen el optimismo que trasunta el equipo económico. Recordemos que los radicales reclaman todas las mañanas. Recordemos que los radicales lo que le pidieron al gobierno es que suspenda los aumentos de octubre. Y ahora el gobierno esos aumentos los tiene que hacer mayor. Y fueron 3 intendentes importantes, yo te diría los pesos pesados, junto con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, del macrismo, Néstor Grindetti de Lanús, Jorge Macri y Ramiro Tagliaferro de Morón, se reunieron con Aranguná a decirle, basta, no entra un peso más ahí. Y le dijeron, claro, sí, va a haber. ¿Qué sabemos a esta altura del acuerdo con el fondo? Que va a haber revisiones trimestrales. Sí, que hay un ajuste fiscal que el gobierno todavía no lo explicita. Dicen, lo escuché a Carlitos Pañi, que dijo que va a haber un decreto aparentemente de Duhovne, o del presidente, digamos, con recortes de gastos, que nadie puede ganar más que el presidente, ese tipo de recortes. Sí, eso tiene que ver unos con... 7.000 millones de pesos, dicen que puede un decretazo. Bueno, ahora, el problema, el compromiso con el fondo es reducir 150.000 millones de pesos el año que viene. Ese es el punto, claro, ese es el punto. Entonces, eso es provincias y gobernadores. Ahora, yo leí el fin de semana los reportajes que dio el presidente Macri a La Nación y a Clarín, con el cuchillo entre los dientes el presidente, directamente diciendo acá el peronismo sabe que hizo un daño terrible y si sigue haciendo daño no hay lugar para la locura, acá los que no apoyen van a ser responsables, o sea, una especie de doblando la apuesta, Macri. Redobló la apuesta y sobre todo hizo algo que a Pichetto, los gobernadores, Massa y compañía, los que hoy están en la vereda de enfrente y que Macri está muy enojado, los pone de la nuca, que cuando habla del kirchnerismo, de la década kirchnerista... Claro, los pone a todos en la misma bolsa. Los ponga a todos, entonces, ¿qué es lo que dicen ellos en privado? ¿Así quieren negociar? El problema es, realmente, el presidente cree que se puede negociar, que se puede llegar a una instancia. ¿Por qué? Porque del otro lado los gobernadores dicen, no es un problema nuestro, lo hemos dicho hasta el cansancio, y paralelamente... Sí, la CGT le mete 3 paros, además hay paro docente. También. Paro el jueves hay paro de Moyano, el viernes hay paro de docente. No, docentes y el lunes, paran jueves y viernes. Claro, Jueves y viernes. y el Con lunes la hay paro de la CGT Lunes dialoguista. 25. El otro Lunes 25. No, empieza el Mundial. Claro. El lunes De a poco. 25. Ojo que acá, en esto que estamos haciendo referencia, o sea, por un lado está la cuestión del Macri enojado, redoblando la apuesta, que no sabemos a ciencia cierta, porque hoy la brecha es muy grande para llegar a un acuerdo, y eso es lo que percibió Rodríguez Larreta y Vidal en las charlas con Pichetto y Massa, pero también al presidente no le va mal diciendo lo que dice, e incluso ahora con los paros. Y además, claro. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque en los números de opinión pública, el presidente está golpeado. Es decir, hay una imagen negativa más alta que la positiva. No es una debacle, tampoco es para festejar, pero lo que necesita es volver a atraer a ese votante, sobre todo incluso de segunda vuelta, que hoy está enojado, y cuando aparecen los paros, los Baradel, los Moyano, esos escenarios siempre lo ayudan. Ahora vos mencionaste... Pero no te garantizan, que yo creo que hoy, en términos del acuerdo y de la gobernabilidad y de mirar fin de año y 2019, no te garantizan
concretamente el tratamiento legislativo de mucho de la letra chica que no conocemos, que va a tener que pasar por el Congreso. El peronismo va a exigir que pase todo por el Congreso, claro, incluso el propio acuerdo. Sí. Entonces ahí me parece que hay una cuestión que todavía no está resuelta y que Vidal y Rodríguez Larreta finalmente no lograron. Bueno, ahí hay un tema interesante, sí, porque en general hay como una opinión que se ha publicado también muchos análisis este fin de semana, en el sentido de que como que hay, Macri lo habría corrido un poco de la escena a Marcos Peña, y los nuevos embajadores de Macri con el peronismo y con los gobernadores son María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta. Ellos tuvieron reuniones, creo que tuvieron reuniones con Sergio Massa. Con Sergio Massa y Pichetto. Lo que cuentan Pichetto y Sergio Massa es que ninguno es embajador de nada. Simplemente lo que pasó es que María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta fueron a hablar con el peronismo para que no les tiren el tema de los subsidios de electricidad y agua, que es una idea que está hablando Schiaretti con Macri. Con Macri. Y fíjate vos que al primer gobernador que llama Macri para empezar a discutir es a Schiaretti, que es el autor intelectual de pasarle el balurdo a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta. El proyecto que alguna razonabilidad tiene eso, proyecto, ¿no? Porque... Pero fíjate, el proyecto en Cámara de Diputados, para esto, ¿quién lo implementa? El ex vicegobernador de Schiaretti, que fue candidato a diputado, y que hoy tiene una banca en ese cuerpo. A mí me parece que eso de que ha cambiado la estrategia política, y que yo creo que de ninguna manera hay un desplazamiento ni de Marcos Peña, ni mucho menos. Marcos Peña sigue siendo el hombre clave, por supuesto, el hombre clave del gobierno. Claro. Pero por lo menos se lo ha corrido un poquito. Bueno, se lo ha protegido. Para preservarlo, claro. Se tomó una decisión para preservarlo. Pero nunca iba a ir Marcos Peña a reuniones con Pichetto y Massa. Claro. Primero porque Massa y Pichetto tampoco van a querer hablar con él, y él tampoco creo que quiera hablar con Massa. Con Schiaretti, hay que pensar que Schiaretti ha sido clave en todas esas reuniones, en siempre pegar la vuelta y transferir. Cuando le van a pedir algo a las provincias, Schiaretti ha sido siempre el que ha armado alguna estrategia en la que las provincias terminaron llevándose más de lo que ponían. Pasó con la coparticipación. Algunos dicen que el autor intelectual de la reforma previsional fue Schiaretti, digamos, la plata, búsquenla ahí, no nos la saquen a las provincias. Y ahora con esta idea sobre las tarifas. Ahora, a mí me cuentan que la reunión de hoy fue bastante tensa, que Macri quedó muy enojado después de esta idea de que Schiaretti votaba, se pronunció en contra de la baja de las tarifas, en contra de la suspensión del aumento de las tarifas. Después dejó los legisladores, su vicegobernador y su esposa votaron en contra. Bueno, pero ahí hay otra cuestión que también el presidente se entera, porque le van pasando información, a él le interesa mucho Córdoba, que primero, José Manuel de la Sota, nosotros lo habíamos anticipado en la radio, al reunirse con Cristina y empezar a tratar de lanzar su candidatura presidencial, empezó a hacerle ruido a Schiaretti. Y Schiaretti también especula con una candidatura presidencial, y que sea Jar Llora el candidato a gobernador. Entonces empiezan a mezclar cantidad de factores, y esto que por lo menos cerca del presidente piensan, y creo que no se equivocan, que los gobernadores le dicen una cosa a Macri y después hacen otra muy diferente. Hoy tenemos a Humberto Schiavone como invitado, es senador, es un hombre obviamente bien del PRO, y le vamos a preguntar un poquito cómo va a seguir la relación, o cuál es la idea de la relación del gobierno con la oposición, en momentos en que no solamente se requiere un acuerdo político por el acuerdo con el fondo, se requiere un acuerdo político para que los inversores, los que tienen que tomar decisiones económicas, vean que hay una idea, bueno, y se revierta un escenario, claro, no de todos contra todos, ¿no? Porque si no, lo que vos decías acá la semana pasada, mañana, la alternativa es un ajuste mucho más difícil, ¿eh? Mañana va a haber además en la Argentina, bueno, un hecho histórico, que es que se somete a votación en la Cámara de Diputados un proyecto para despenalizar el aborto en la Argentina. Lo que me interesa saber es qué sabemos de los números, independientemente de la discusión sobre el tema, que bueno, está muy abierta en Argentina, las posiciones más o menos están conocidas, pero ¿qué se sabe, Beto? ¿Se aprueba, no se aprueba? Por supuesto, esto pasaría al Senado. Técnicamente, a ver, si lo hacemos como le gustaría a los radicales frente a una convención, el poloteo, en este momento todavía
ajustadamente, técnicamente, claro, si hacemos el punteo uno por uno, está arriba el rechazo al proyecto. ¿Por cuántos votos? El problema, y en este momento, de acuerdo, ¿por qué? Porque tenés todavía 20 indecisos. Sí, claro. 20 indecisos o 20 que no blanquearon, pero que se supone que van a... Claro, ¿para dónde van a votar? Probablemente no. Entonces, ¿viste cómo pasa normalmente en las elecciones ajustadas, en las encuestas, cuando se mide entre viernes, sábado, previo al domingo? Claro. Cuando se acerca ¿Qué una... es lo que dicen? ¿Qué es lo que se dice? Se empezó a achicar los indecisos y eso siempre favorece a alguien. Aquí está favoreciendo a aquellos que sostienen el proyecto, claro, de la despenalización del aborto. Con lo cual, vamos a hacer, a vos que te gusta el turf y te has transformado en un baluarte, en un referente del sector, un abrazo. Caballo que alcanza quiere ganar. Quiere, claro. Entonces, acá la percepción es que si bien hay 20 dando vuelta, todos los que blanquearon en las últimas horas, que mantenían el misterio, Mario Negri, Fernando Espinosa, de diferentes sectores, Mirta Tundis, me parece José Ignacio Mendiguren, hoy hubo una reunión del masismo, todos se inclinaron por la positiva, con lo cual no sería una sorpresa que termine saliendo. Ajustadamente. Y no descartemos el escenario del empate para poner un poco de morbo. Claro, y de todas maneras también puede haber muchos legisladores que se ausenten. Ahí hay un tema claro. Bueno, eso facilita la aprobación. Algunos que se ausenten, claro, los que estaban en duda o que iban a votar en contra. Bueno, ahí claro, ahí hay alguna versión de que algunos legisladores que querrían votar a favor, pero su gobernador o su compromiso político o en su provincia es muy difícil votar a favor, se ausenta, ¿no? Sí. Es cierto, claro, si vos pensás, yo hacía ese ejercicio el fin de semana y pensaba, cuando arrancó el proyecto, el 1 de marzo, la verdad que había 80 votos a favor de la despenalización. Claro. El resto eran todos en contra y parecía impensable. Esa carrera que vos marcás es hasta ahora tener más o menos, por lo menos 110 o 115 votos. Es que hoy no es, lo que parecía un disparate, como vos bien decís, que era hace 20 días que no había tomado tanta envergadura. O 2 meses, por ahí. Que ganar. No, 20 días. Vos hace 20 días decías, ¿puede haber chances de que se le dé media sanción al proyecto de despenalización del aborto? Y era una locura. Hoy no es un disparate. Era solo para los que tenían fe. Y me parece que es un escenario que no hay que descartar, porque por algunos dicen, che, que se encargue el Senado, que se encargue Pichetto y Cristina, porque Cristina hasta ahora, bien, gracias. Sí. Y en el Senado la cosa está más complicada. Bueno, muy bien. Tenemos mesa política con Humberto Schiavone y tenemos mesa económica. Tenemos mesa económica, está Fausto de Potorno, un economista, amigo de la casa, y está también Santiago Sáenz Valiente, contador. Hemos traído un contador. Como somos todos esclavos de los contadores y de la FIP, hemos traído un hombre que cumple 30 años, Santiago Sáenz Valiente, con quien vamos a hablar, bueno, de si el gobierno va a poder cumplir la reforma impositiva. Porque no se olviden que la reforma impositiva es una promesa de que si crecemos van a bajar los impuestos. Crecemos, me parece que crecemos menos. Y crecemos por lo menos crecemos menos, probablemente la última parte del año no. Y los impuestos, prepárate. Prepárate. Acá hay una discusión en la que parece que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que finalmente el ajuste no sea de la política, no sea del gasto público, sino que sea de todos nosotros. El sector privado. Tenemos que seguir poniendo más platita, ¿no? En impuestos. Bueno, tenemos un montón de redes sociales. Sí, Beto no sabe lo que pasó la semana pasada. Ahora mira, @ElTimonTV en Twitter, @ElTimonTV en Instagram. ¿Estamos en Instagram? Estamos en Instagram, sí. Y El Timón TV en Facebook, todas las redes sociales donde pueden seguir el debate de este programa. Después de el corte, la entrevista con Humberto Schiavone. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción. EcoGear. Disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET.
También EcoGear shampoo y acondicionador. Creador de momentos de celebración, momentos de disfrute espontáneos, como cuando cantás un gol de la Celeste y Blanca. Creamos recuerdos de esos únicos, vivimos el momento. RNB Construcciones. Hacemos realidad tus proyectos. Juan, hijo mío, no te conviertas en alguien odiado. Sé paciente, humilde. No olvides que cada persona tiene su propia batalla, y aunque creas que no vas a lograrlo, nunca te rindas. Lo mejor de vos queda para siempre. Un seguro de vida también. Prudential. Seguros para las personas. Entre los jugadores y los hinchas tenemos un viejo contrato que dice así: nosotros dejamos la vida y ellos alientan sin parar. Esta promoción de Lays la vamos a jugar todos. Ingresá al sitio web y carga el código de las cintas que vienen dentro de los packs. Podés ganar TVs 65 pulgadas y miles de pesos por día. ¿Qué estás esperando? Con esta promoción todos festejan. Mostrá tus emociones con Lays, la vida con sabor. Probá los nuevos sabores jalapeño y queso y papa gratinada con panceta. Argentina, Argentina. Silence, please. Argentina, 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 Argentina. Federico, 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 camiseta. Llegó la camiseta argentina de YPF. Llévatela con tu compra más 2.500 kilómetros o 250 pesos. Serviclub, YPF. En Danet nos preguntamos, ¿hasta dónde llegarías por algo dulce? Nosotros llegamos muy lejos para traerte de Italia el sabor inigualable de sus avellanas. De Madagascar, la dulzura de su vainilla. Y de Bélgica, la intensidad de su chocolate. Así creamos los nuevos Danet Colección, que están buenísimos. Danet Colección. ¿Estás para algo dulce? Estás para un Danet. Cuando te despertás con malestar, todo te pesa más. Para esos días existe Alical, un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Alical, doble acción, doble alivio. Muy bien, señoras y señores, gracias por esperarnos. Seguimos en vivo aquí en El Timón, segundo bloque, y le damos la bienvenida al senador Humberto Schiavone, hombre de Misiones. Bienvenido, senador. Y bueno, recién charlábamos un poquito y la pregunta para arrancar es, ¿cómo ve usted, senador, la relación ahora del oficialismo con la oposición? Se viene el debate, bueno, sobre el presupuesto, el acuerdo con el fondo. Toda la CGT, todos los gremios le hacen paro al gobierno. Hoy Pichetto creo que presentó un proyecto claramente contra el acuerdo con el fondo, que es que no se pague el impuesto a la ganancia del aguinaldo. A la ganancia para el aguinaldo. La oposición está dando pruebas claras de que el ajuste no lo quiere pagar ellos. Está muy bien, o sea, por supuesto, es una locura. El nivel de impuestos que hay sobre los salarios ya lo sabemos, sí. Pero... Profesor, lo escuchamos. Bueno, vamos por partes. A ver. Primero, el acuerdo con el fondo no requiere de sanción legislativa. La ley de administración financiera es muy clara, los acuerdos con los organismos multilaterales de crédito no necesitan sanción legislativa, son privativos del Ejecutivo.
Segundo, la única sanción legislativa va a ser el presupuesto. Es decir, ahí va a estar plasmado el cálculo de recursos y gastos que apunten al lograr un déficit para el año que viene de 1.3 del producto. Lo que estamos viendo a priori es que no va a haber grandes bolsones de ajuste. Va a haber muchos pequeños ajustes que apuntan básicamente al gasto improductivo, que no tienen que ver mayoritariamente ni con transferencia a provincia, ni con grandes obras, ni con los servicios esenciales del Estado. Simplemente, que es una tarea muy engorrosa, muy difícil, que a veces toca muchos privilegios dentro del Estado, es ver cada uno de los renglones y ver qué se puede ir ajustando en ese aspecto. Recordemos que el grueso del sinceramiento de las tarifas ya se hizo y está en marcha. Es decir, no es que no hemos hecho ningún ajuste de entrada como se le requería desde sectores, sobre todo de los economistas más ortodoxos. Se han hecho ajustes muy importantes, la reforma previsional también fue un ajuste importante, todos gastos que tienden a ser más sustentable el Estado. Cuando uno ve que en el fin del 2015 casi el 90% de lo que se pagaba en tarifas era subsidiado, claramente ese sistema no podía continuar. Y paradójicamente estábamos importando, porque habíamos perdido el autoabastecimiento energético por cerca de $10.000 millones anuales. Ahora, ¿usted cómo cree que se va a comportar el peronismo en sus distintas variantes, incluyendo la variante sindical? Que algo estamos viendo, digamos. Sí, ahí tenemos que desbrozar lo que es reclamo genuino de lo que son las disputas internas de la CGT. Este es un gobierno que siempre ha mantenido abierto el diálogo desde el día 1 que asumió el gobierno. Es más, en esta misma etapa estamos dialogando con todos los sectores. Hubo una reunión esta misma semana pasada para empezar a tratar estas cuestiones. O sea que acá la actitud del gobierno es una actitud constructiva, de consenso. Ahora, contra los problemas internos y las decisiones que se tomen en función de los problemas internos, y va a ser más difícil de operar. Pero yo no dramatizaría, creo que en gran parte de la oposición hay una actitud constructiva, hay que buscar los canales, hay que ver con propuestas concretas que se puedan ir acordando con los distintos sectores. ¿Beto? Hay un dato que el peronismo, tengo entendido que va a utilizar en relación a lo que planteaba Humberto, que es el artículo 74 de la Constitución Nacional, que establece que es el Poder Legislativo quien debe autorizar deuda interior o exterior. Ese elemento va a llevar seguramente a una negociación, y más cuando lo que sostienen algunos hombres del peronismo es que todavía hay letra chica que no se conoció. Por ejemplo, algunas iniciativas en materia de reforma laboral o reforma de segunda generación. Bueno, hay una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que definitivamente sí tiene que pasar por el Congreso. Sí, el compromiso es que se la presente, no que se la apruebe. Tampoco descarto que se la apruebe. No, y tampoco tiene un plazo. No hay, en ese sentido no hay. Insisto, tampoco descarto que no se puedan buscar consensos para aprobarla. Lo de la Constitución Nacional hay que hacerlo jugar también con la autorización que ya tiene el gobierno de endeudamiento, y que lo que se vaya usando, sobre todo en este año y el que viene, está cubierta por esa autorización. Es decir, se autoriza un endeudamiento, si lo da el fondo, si lo da un banco privado, si le da un fondo de inversión, es indiferente. Pero además, en el caso de la Ley de Administración Financiera, es muy clara que excluye de tratamiento legislativo los organismos multilaterales, donde la Argentina es socia además. Nos estamos endeudando con un socio. Es como endeudarse con el Banco Nación o con... O sea, vos decís que es más chicana la utilización de ese artículo de la Constitución que objetivamente lo que correspondería en términos, si querés, de derecho constitucional. No recuerdo ningún acuerdo con el fondo que haya pasado por el Congreso. El acuerdo en sí. Obviamente, los compromisos que se derivan de ese acuerdo, muchos tienen sanción legislativa y muchos no tienen sanción legislativa. La mayoría tuvieron, ¿no? Sí, por supuesto, pero tiene que ver básicamente con el cálculo de egresos y de recursos que se plasma generalmente en el No, y digo por letra chica que siempre aparecía, ¿no? Sí. La rebaja
a las rebaja aportes jubilaciones, patronales en algún momento. Cuando se toca todo lo que es el sistema tributario, obviamente tiene que entrar por diputados, ¿no? Y ahora, en alguna medida, Humberto, usted se está mostrando optimista en el sentido de que, bueno, siempre hay espacio para los acuerdos, pero la última experiencia que vimos con el caso de tarifas, lo que llamó la atención es que el sector del peronismo, con el cual el gobierno en general dialogaba, también se le puso muy de frente, digamos, ¿no? Yo creo que son cuestiones puntuales. Y casi creo que hubo un discurso de Pichetto sobre el final, que el mismo Pichetto dijo, estamos aprobando algo que todos sabemos que se va a vetar, pero estamos dando un mensaje, negocien con nosotros, algo así dijo Pichetto, ¿no? Bueno, el discurso de Pichetto completo es más conciliador, claro, por eso, de lo que trasuntó la propia votación. Absolutamente. De cualquier manera, son temas puntuales. Recordemos el tema de ganancias a fines del 2016, donde se unió el masismo con el kirchnerismo. Es decir, no creo que tengamos que tomar este episodio de la emergencia tarifaria como un patrón de conducta que no se pueda modificar. Pero ¿no te parece que Pichetto, ¿no te parece que Pichetto, ahora que hablaste, que me parece muy interesante porque quizá mucha gente habló muy tarde, no vio todo el discurso completo, yo coincido con vos, fue bastante conciliador, pero como que juega un poco la interna del gobierno, es decir, le tira un centro al presidente, o le dice al presidente, mandanos más Monzó y más Frigerio, y menos Peña y Durán Barba. Bueno, ya había estado en varias oportunidades Frigerio en esa misma semana, o sea que si era por Frigerio, estuvo Frigerio. Pero Pichetto siempre te dice, hablo con Frigerio, pero después Marcos Peña me lo frena. No, esto es un equipo que funciona coordinadamente. Obviamente que Pichetto y cualquiera de los que también lo antecedieron en el uso de la palabra van a usar esto para llevar agua a su molino político. Estas son las reglas del juego y no podemos ni preocuparnos ni ofendernos por esto. Algo parecido dice Cornejo también. No, es distinto. Digo, algo parecido dice Cornejo en el sentido de que se lleva mejor con el ala política que con la jefatura de gabinete. No es así. Nosotros participamos con Cornejo, Morales y Cano en la Mesa Nacional de Cambiemos y con Marcos Peña, quien les habla, Francisco Quintana y Frigerio, y la relación es muy aceitada. Es decir, tuvimos el lunes el último almuerzo en el despacho de Marcos, y la verdad es que las coincidencias fueron totales, tanto en lo político como en el curso de acción de la construcción política de Cambiemos, como la visión general del país. Ahí no hay fisuras, les puedo asegurar que no hay fisuras. No es lo que dice en privado el gobernador de Mendoza. Sí, lo importante es muy crítico. Por lo menos en esas reuniones... Y ahí hasta donde sabemos, y viceversa, porque también está muy fastidiado el presidente. El presidente con Cornejo. Con los propios. Yo puedo hablar por los ámbitos en los que participo y donde se vierten opiniones con total libertad, son ámbitos cerrados, y les puedo asegurar que hubo un 95% de coincidencias. Humberto, de todas maneras, acercándose el tiempo electoral. Las disidencias fueron nuestras. Acercándose el tiempo electoral y con una economía que va a estar bastante más complicada, ¿no es un poco evidente que esa distancia o ese consenso, esa búsqueda de consenso con la oposición, no es la misma que se puede buscar después de discutir por ganancias en a fines del 2016? Yo creo que acá tenemos que tener en cuenta la madurez de nuestra dirigencia política, que ha dado muestra en estos últimos 2 años y 4 meses del gobierno de Cambiemos, donde nosotros arrancamos con minoría en ambas cámaras, con 5 de 24 gobernadores, y sin embargo pudimos articular un programa que tuvo muchísimas sanciones legislativas, algunas realmente muy difíciles, y que las hemos ido sorteando en base al acuerdo, al diálogo, al consenso. Yo sinceramente, por estar en el Senado y conocer cómo se están manejando las cosas, soy optimista con respecto a que vamos a poder encontrarle coincidencias para el bien del país, porque ese es el objetivo también, ¿no? La última, muy puntual. Respecto de la reforma laboral, ¿hay alguna agenda ya establecida? Porque bueno, eso estaba en el marco de una conversación con los gremios que ahora seguramente se complicó un poquito. Hay una sola ley que está en tratamiento, que creo que está, si no tiene dictamen esta semana, lo que pasa es que esta semana es media complicada, pero la semana que viene seguramente va a tener, que es el de la agencia, que es la que certifica
de prácticas los médicas. tratamientos, exactamente. Un tema medio técnico, pero muy importante, sobre todo para los costos de la salud, para lo que gasta el gobierno. Claro, pero eso es a favor de los gremios. O sea, los gremios saben que de ahí sus obras sociales salen mejor paradas. Pero también el sector privado de la salud y el presupuesto de los hospitales, claro. Exactamente. Lo que gasta el gobierno. Claro. Es muy importante para el gobierno también y hacia el equilibrio fiscal también. Y el otro tema que está en tratamiento, pero creo que viene más lento, es un programa de capacitación que es regularizar el tema de los pasantes. Porque lo que trascendió es que finalmente el recálculo de las indemnizaciones se iba a quitar del proyecto para que avance un poco más. Esa era una oferta para que se levantara el paro. Claro, bueno, pero no. Ese es otro proyecto, es el de blanqueo. Okay. Todavía no empezó el tratamiento. No pero ahí había una oferta. Blanqueo. Si hoy había reunión, dice que le ofrecían eso. Pero bueno, ahora que hay paro... Es contrafáctico. Exactamente, hay que esperar. Estimado senador, un gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Señora. Muchas gracias. Bueno, caballero, en el próximo bloque, como dijimos, vamos a hablar, basta de política, lo amordazamos al Beto Valdés, hablamos de economía, está Fausto Espotorno ya por ahí, está Sáenz Valiente, contador, economista, los dos acá. En el próximo bloque hablamos de economía en el timón. Uy, gracias. ¿Hacemos una selfie? Uy, ¿qué pasó? ¿Parece? ¿Qué pasó? No entramos. Yo sí. Aprovecha este celular libre Motorola y sorprende a papá en su día. Garbarino, garantía de confianza. Explorar el mundo, tocar, sentir, como lo hacíamos antes, como si fuera la primera vez. Él puede tener tus ojos, tu sonrisa, vos podés tener sus manos. Por eso nunca dejes de tocar, porque el mundo está hecho para eso. Nueva línea de cuidado de manos de Lisoform. El Lisoform que ya conoces, ahora para tus manos. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. Ya rompimos muchos contratos. No lo hagamos con este. Veámoslo juntos. Señores, yo dejo todo. Me voy a ver a Argentina. Porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, que quieren salir campeones, que lo llevan adentro como lo llevo yo. ¡Sonia que es posible! ¡Contra todos! ¡Basta de bufas y de críticas! ¡Vamos Argentina! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Argentina! 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 Silence, please. ¡Argentina! 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 ¡Federico! 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 ¡Camiseta! Llegó la camiseta argentina de YPF. Llévatela con tu compra más 2.500 kilómetros o 250 pesos. Serviclub, YPF. Esta promoción de Lays la vamos a jugar todos. Ingresá al sitio web y carga el código de las cintas que vienen dentro de los packs. Podés ganar TVs 65 pulgadas y miles de pesos por día. ¿Qué estás esperando? Con esta promoción todos festejan. Mostrá tus emociones con Lays, la vida con sabor. Probá los nuevos sabores jalapeño y queso y papa gratinada con panceta. La sensibilidad es cuando vos tomás algo frío, algo caliente y sentís que te pincha dentro del diente. Yo recomiendo siempre Sensodyne. Sensodyne trabaja adentro del diente, viaja hasta el interior del diente, disminuyendo la sensibilidad dental. Todos mis pacientes siempre quedan conformes con esta pasta. Nuevo Sensodyne Limpieza Profunda, fórmula en gel para una frescura duradera. Muy bien, aquí estamos en el timón en vivo hasta las 11 en el tercer bloque económico, señor. Bloque económico, así que nos prometido. lucimos ahora nosotros, efectivamente. Ha venido el querido Fausto Espotorno, que es parte del estudio de Orlando Ferrer, es gran amigo, y Santiago Sáenz Valiente, contador, cumpliendo 30 años en su estudio. Sí, de la fundación, de 1987, exactamente. Así que, bueno, una buena parte de la historia. Estimado Santiago, hemos hablado en su momento de la reforma impositiva. Así es. Habida cuenta de las novedades del acuerdo con el fondo, de que hay que hacer más ajuste fiscal, recién Fausto decía que en el PowerPoint que presentó el gobierno aparecía un aumento de la presión fiscal. ¿Cómo queda la reforma impositiva? ¿Vos crees que lo que se anunció se va a poder cumplir? ¿Qué es lo que está en riesgo? Contanos un poquito cómo
¿Cómo ves el tema impositivo en las nuevas condiciones que ahora está la Argentina, ¿no? Sí, claro. A ver, la pregunta es muy buena, Willy, porque por lo pronto, por un lado, reducción de tasas previstas para el futuro, que son diferimiento de impuestos. No es una reducción efectiva que a las pymes no les abarca, porque la pyme normalmente retira fondos, con lo cual termina pagando impuestos sobre los dividendos, vuelve a la tasa del 35%. Que no sería nada, o sería, digamos, un monto importante, el 35%, pero distorsionado por la inflación es muchísimo más, ¿no? Pero o sea, teóricamente, seguimos sin corregir por inflación. Eso te iba a decir, pero como para adelante no es que se permite el ajuste por inflación. No. Lo que se permite es para las nuevas compras de bienes. Bueno. Y se presionó, digamos, o sea, con el tema del revalúo, cuando alguno toma este revalúo que es opcional, allí aparece la posibilidad de actualizar para el futuro. Pero una cosa es actualizar un bien. Claro, y lo que ya y otra estaba, cosa, claro. Y otra cosa es determinar el resultado impositivo. Claro, tal cual. Entonces, como el resultado impositivo sigue siendo ficticio, la tasa efectiva no es del 35, sino del 42, 45, arriba del 47 ya están haciendo causas. Claro, esta historia siempre, para que la gente lo entienda, vos compraste, qué sé yo, nada, una propiedad en $1 millón, cuando el dólar valía, suponete, 14. La vendés en $600.000, perdiste $400.000, pero para el gobierno son millonarios, porque como el dólar pasó de 14 a 26, entonces en pesos sos millonario, pero en dólares perdiste. Sin embargo, el impuesto lo tenés que pagar como si hubiera ganado. Pasa hoy con las propiedades. Está previsto, en vez de pagar el impuesto a transferencia de inmuebles, pagar un impuesto especial a las ganancias de capital de un 15%, ¿no? Para las compras que se realicen a partir de enero del 2018. Ahora hablaste del revalúo. Sin revalúo. Ese cálculo es en pesos, claro. Con lo cual pasó el dólar de 18 a 26 y ya tenemos una ganancia que no es verdad. Hablaste del revalúo, obviamente da para hacer todo un programa sobre el tema, además un tema muy técnico, pero como hay gente que conoce mucho, que nos ve, ¿a quién le conviene y a quién no le conviene el revalúo? Hay que hacer el cálculo para cada uno. ¿O hay que hacer el cálculo para cada uno? Hay que hacer el cálculo para cada uno, uno, va a decir Willy. que vayamos cada uno al contador. No, por supuesto, Cecilia. Es una voz interesada. Eso Cecilia, de ella. No, pero la verdad es que el gran problema es que uno queda obligado a todos los del mismo grupo. Por ejemplo, yo revalúo un inmueble, tengo que revaluar todos los inmuebles que tengo. La misma categoría. Y además, si en el primero o en el segundo año posterior al revalúo lo vendo, no me puedo tomar el costo completo. Entonces, pagué un 8%, por ejemplo, en los inmuebles, adicional, y no me puedo tomar todo el costo. Esto es un verdadero problema. Y en realidad, yo soy crítico de esto en un aspecto, que es que en el caso de los inmuebles, viste, Fausto, que el blanqueo era el 5%. Ahora resulta que lo tenés registrado y para revaluar te hacen pagar el 8%. ¿Cómo es? Claro, ya lo pagaste. Ahí te convenía blanquearlo. Tengo que decir que el año pasado... Exactamente. Tengo que decir que, para presentarlo al señor Espotorno, el año pasado, durante los meses de, te diría, septiembre, octubre, noviembre, cuando Macri era Gardel y Lepera, había ganado las elecciones, pero en forma impresionante. El reformismo permanente, ese momento. Un solo economista de los muy conocidos que por radio decía, ustedes van a ver que esto del dólar a 16, 17 pesos no se puede mantener, va a haber un ajuste importante en el tipo de cambio y eso va a pasar febrero, marzo. Me acuerdo perfectamente, Orlando Ferrer. Por supuesto, todos decíamos, está loco Orlando. La pegó, pero la pegó en todo. Así que le mandamos un abrazo y realmente lo felicitamos. Obviamente lo que nos importa es que nos digas cómo sigue ahora la película. Porque el dólar ya vale 26.50 hoy, digamos. Sí, hoy 26.30. Mister Espotorno, todo suyo. Me la está poniendo facilísima. No, pero es verdad esto de Orlando. Realmente fue el único, ¿verdad? Era el único que anticipaba que la presión era muy alta. Él dijo que iba a ser una decisión del gobierno. Fue una decisión más del mercado que del gobierno. Vos sabés que la discusión interna era más si era del gobierno o era del mercado. Pero puertas adentro de la consultora. Exactamente. Mirá, yo creo que ahora el tipo de cambio va a seguir por un rato en estos niveles y presionando, porque la verdad es que cuando decís hay una oferta y una demanda de dólares, muy bien. ¿La oferta de dólares cuál es hoy? ¿Cuál es? El gobierno.
El gobierno. Y el sector exportador. pero Bueno, el sector exportador que se suponía que en junio y mayo y junio iban a liquidar unos 3.000 millones por mes. Sí, pero tampoco tiene mucha capacidad de liquidación y el gobierno hoy ves los depósitos en dólares del gobierno en los bancos públicos están en mínimos. O sea, la capacidad de tiro que tiene hoy el gobierno para bajar el dólar es muy chiquita. Pero está recibiendo la caballería de Washington. Eso es lo que estamos esperando todos, a ver cómo entra la caballería de Washington. Lo que pasa es que se eterna el tiempo desde acá hasta el 20 de junio y que lleguen. Falta. Pues ya no te van a los partidos mundiales. Sí, obvio, la expectativa está, pero tenés reservas. Tenés reservas. Bueno, sí, está bien, pero decías que no las ibas a usar. Vos esto lo sabes bien, Willy. Cuando el dólar empieza a subir, en algún momento alguien tiene que perder con el dólar para que se calme todo. Exacto. Hasta ahora nadie perdió nada. Desde los 20 hasta acá nadie perdió nada. Nadie perdió nada. Claro. Nunca perdiste si compraste dólares. Y todavía, vos sabés que en la economía hablamos del overshooting del dólar, ¿no? El overshooting es que sube de más y después empieza a bajar. Ese overshooting es muy necesario en el mercado. En el día a día es muy necesario porque es el dato que alguien dice, che, no, a este precio vendo. Es un precio que me convence a mí de vender. O te convence el precio o te convence que, no sé, entran 15.000 millones de dólares al fondo. O te convence la tasa al 40. O te convence la tasa al 40. Sí. Pero eso es muy especulativo. Pero hoy en el dólar todavía no está ese convencimiento, claro. En el dólar hoy todavía no está ese convencimiento. Ese overshooting que tenés que tener como decir, esto es una señal de que cambió el mercado. Todavía la señal es 25, 26, puede ser 26,5, 27 y no está tan claro. Ahora, la diferencia con el 2001, que hay varias diferencias, es que, bueno, finalmente el ajuste lo hace la devaluación y la inflación. En algún momento dado para. Bueno, porque default no va a haber. Eso sí te lo garantiza el fondo. Exactamente. La hiper, el desastre viene cuando hay default. Eso parecería... Sí, o cuando hay ruptura de todos los contratos, como la... Lo que nadie te dijo de este programa económico es que el ajuste no es el tipo de cambio. Exacto. Claro. No te lo decían en vivo, pero el esquema como está armado es... Una vez que se empieza a reducir la entrada de dólares, acá ajusta el tipo de cambio y va a ajustar hasta que se dé. Pero sin embargo... Pero el punto es dónde está ese No, porque número. además viste que ahora los economistas tenemos una explicación para cada número. Pero ahora los economistas lo que han venido a descubrir es que, a diferencia del 2001, ahí la cosa no es tan favorable, cuando vos haces la devaluación, aumentás el déficit fiscal. No es como antes, no es como antes. Que vos ajustabas con la devaluación. Ahora tenés gasto público indexado y digamos subsidios indexados. Sí, en realidad no sé si aumentase el gasto público, porcentaje del PBI, ponerlo así, el gasto público, el déficit no cambia, se mantiene. Lo que pasa, acá viene el truco económico, es que en dólares es más chiquito. 3% del PBI menos en dólares hoy que antes, y así es como ajusta la balanza de pagos. No, y es evidente que, digamos, hay sectores medios altos que se iban el fin de semana al Uruguay, y que con el dólar a 25, a 27... No, sí. No. Digamos, si tenías un plan de sacar un pasaje a algún lado, te digo, mírate la semana pasada y mirás hoy. Este fin de semana, el sábado pasado, en los restaurantes caros de Buenos Aires, los restaurantes de 800 pesos para arriba y 1.500 también por persona, no había un solo lugar. En el resto, el otro estaba vacío. Pero, es decir, hay un sector de alto poder adquisitivo que va a seguir consumiendo, porque además siente que gasta menos en dólares. Y al final, $25 por persona. Claro. Las expensas en dólares volvieron a ser las de antes. Y hay mucha gente con alto poder adquisitivo, ahí digo. Eso puede... Eso es necesario para reducir el déficit en cuenta corriente. Y es lo que vamos a ver. Ya estamos calculando que el déficit en cuenta corriente va a estar en 4 o 3 puntos del PBI. Había llegado a 5 y monedas. Mira, hay una regla que es la típica. Cuando un déficit en cuenta corriente llega a 5% del PBI, prepárate porque tenés un problema. En la convertibilidad fue un problema serio de actividad económica, o sea, la actividad tenía que achicar, y en este esquema... Y hablando de la cuestión fiscal, Santiago, la recaudación, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo estás viendo, cómo está funcionando el esquema impositivo hoy con lo que hay? Porque economía negra, sigue habiendo economía negra. A mí lo que me preocupa muchísimo es eso. Hay que atacar la evasión, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que hay distorsiones tan grandes en la estructura tributaria hoy que se le termina dando muchos justificativos al propio evasor. Claro, el propio evasor está lleno de justificativos. Y además, una estructura compleja, una presión fiscal altísima, falta de cumplimiento de principios tributarios, ni siquiera tributarios, constitucionales. Y el premio evadir es enorme. Tiene que sentir el riesgo
de que sea inspeccionado. Y bueno, hay que hacer varios cambios, entiendo que Cucciol lo está haciendo, están pensando en todo esto. Yo creo que lo que es bueno y hay que hacer es planificar, y la cuestión de las pymes, hay beneficios. Mucha gente estoy escuchando que dice se necesita un nuevo blanqueo en Argentina. Es más, gente que ha blanqueado y que dice se necesita un nuevo blanqueo. ¿Qué opinas? Yo opino que sería triste, ¿no? Y opino que el blanqueo tendría que haber sido después de corregir la estructura tributaria. Pero me parece que un nuevo blanqueo impositivo me parece triste. De hecho, como pero mirá que hoy, pero hace falta plata, bueno, Santiago. Sí, estoy de acuerdo. Pero es más barato un buen blanqueo que un acuerdo con el fondo. Bueno, puede ser. Claro. El tema es cuánta gente quedó sin blanquear. Y bueno, porque de eso ya hemos discutido, de eso discutimos. Se desaprovechó, entre todas las cosas que se desaprovecharon, también se desaprovechó el blanqueo. Pero bueno, hemos discutido sobre ese tema. Sí, totalmente. Pero yo creo que un nuevo blanqueo, no sé, me parece que es incentivar más el fuego de la evasión. Profe, ¿usted qué dice? Yo creo lo mismo que Santiago. Ahora, ¿sabes que hicimos un cálculo de qué pasaría si mañana asume Dios en la FIP? Dale. Y sabe quién evade y corta la evasión de... Bueno, el PBI se cae 15%. Claro, el efecto la salada. El efecto de la salada, claro. Porque reventás a todo un sector económico que no puede pagar. Si vos le querés aplicar esta estructura tributaria a la parte en negro, claramente rompés la economía. Claro, pero esto ya lo hemos dicho acá. El cuento siempre ¿cuál es? Que si si vos ampliás la base tributaria, todos vamos a pagar menos. Mentira, porque cuando en este país cada vez hay más gente que paga impuestos y cada vez los impuestos son más altos. Te voy a dar otro dato más. Agarré los 20 primeros países que están en el ranking de pago de impuestos según PricewaterhouseCoopers. O sea, del 1 al 20. El número 1 es Comoros, número 2 Argentina. Estamos... Y me puse a ver esos mismos países, cuál es la economía en negro que tienen en promedio esos 20 países. ¿Sabes cuánto es? 30%. ¿Cuánto? 30%. Incluido Francia. Casi un piso. Incluido Francia. Señores, gracias por estar con felicitaciones al estudio, obviamente, que están de cumpleaños. Gracias, Willy. Bueno, señora. Gracias, Cecilia. Bueno, tengo primero un mensaje. Usted, mira, escuche atento esto, después le vamos a explicar a la gente por qué sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia. Bueno, hay una buena noticia para vos. Ahora con Claro, además de tener roaming en toda América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 GB. Así que si viajás, te puedes hablar, llamar a tu familia, mandarle la selfie a tus amigos desde la cancha. Todo eso sin pagar de más con el mismo costo de la llamada local. Ya sabés, si vas a alentar, tenés que tener un plan de Claro con roaming incluido. Si ya sos cliente, el plan está activado a partir de los planes de 4 GB. Si sos cliente pero no tenés ese tipo de plan, asterisco 611. Y si no, te cambias a un plan Claro con el 0800 123 Claro y pedís tu plan con roaming incluido. Así de simple es Claro. Bueno, impresionante. Le tengo que agradecer a la gente de Claro porque el viernes, en pleno trabajo periodístico, con un fin de semana de mucho trabajo, me quedé sin teléfono y me rescataron. Así que mi corazón a ellos. Tengo el dato del momento. ¿Qué? $1. Sí. 60 rublos. 60 rublos. $1, 60 rublos. Además, ¿cómo hacer rublos a pesos? Y bueno, hay que dividir por 2 y sacarle el 10% si el peso se queda en 26, ¿no? Más o a menos, 26, no sé. O Bueno, sea que veremos. De acá al final del Mundial, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto es 50 rublos? Dividido 2, 25 pesos, menos el 10%. 30 menos 23 pesitos. Ahí tiene. Por si se va a Rusia, digo. Está bien, digo. Vamos a ver quién necesita esa cuenta pronto en el próximo bloque. No se vayan. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Bueno, muy bien, estamos en el último bloque de El Timón, bloque preferido. Señora, ¿qué tiene para contarnos? Lo primero que hay que contarles es que todos nuestros invitados se llevaron un regalito de EcoHair, como todas las semanas, ante los primeros síntomas de la caída del cabello y el debilitamiento de capilar. Científicos argentinos del CONICET encontraron una solución natural y efectiva. Descubrieron una fórmula única en base a extractos naturales de jarilla, que es una planta autóctona de la Argentina, y café. Detener la caída del pelo y prevenir la calvicie con EcoHair, eficaz y sin efectos adversos. Lo puedes encontrar en farmacias o en la web de EcoHair, www.ecohair.com.ar. Muy bien, muy bien. Che, un reconocimiento aquí al Beto Valdés, sí, que fue el que dio la primicia en Argentina, que toda la cuestión esa de las amenazas a la selección argentina en Barcelona no eran palestinos. Eran unos muchachos vinculados a Podemos, el kirchnerismo, estaba el hijo de Mario Firmenich. Lo dijo el señor Beto Valdés y está replicado en todos los medios. Que, bueno, tiene una primicia de ese calibre para repetir hoy. ¿Qué otro bolonqui más, Beto? A ver. No, hay que seguir con atención a propósito de la kermés que comienza a generarse de candidatos. Algunos plantean, por ejemplo, lo de Marcelo Tinelli. Apareció Lavagna, que en verdad es una mague de Massa. Massa quiere ir a una primaria con Urtubey, pero lo de Lavagna está ahí. Lo de Tinelli, volvieron a haber nuevas encuestas. 30% mide hoy. No tiene 60% de imagen positiva. Mirá. 60 de imagen positiva. 60 de imagen positiva y mide un 30%. El arranque no es malo. Dice que hay un financiamiento más que importante. Veremos si continúa. Y después sigue el run, que a mí me lo descartan por completo, de que finalmente María Eugenia Vidal sea compañera de fórmula de Mauricio Macri. Para nada, porque no tienen candidato a gobernador. Fuerte, claro. Incluso la estructura del vidalismo no le causaría ninguna gracia. Señora, diga. No, te iba a contar una cosita sobre Tinelli y su posicionamiento político. Ahí le había avisado a las organizaciones feministas que él no se iba a pronunciar sobre el aborto todavía, que tenía algunos compromisos y demás. Salió Susana, vio que el asunto medía ahí a los 2 minutos. Tuit de Marcelo Tinelli. A todo esto siguen tomados una docena de colegios en la ciudad de Buenos Aires, que probablemente sigan tomados, porque bueno, la cuestión naturalmente tiene que ver con posiciones muy extremas, pero qué curioso la Argentina, ¿no? Es realmente uno de los únicos países en donde la cultura del piquete está totalmente instalada, es decir, se corta una calle, no se deja entrar a los chicos que quieren ir al colegio, y siempre las minorías violentas son las que imponen la realidad, ¿no? Es una cuestión lamentable. Fíjense que la policía en la Argentina puede intervenir en las canchas de fútbol, puede intervenir si hay un delito. Ahora, si hay un reclamo con alguna especie de ideología, correcto. Claro, digamos, un reclamo de izquierda, no puede intervenir la policía. Y esto yo creo que es uno de los defaults tal vez más profundos de la administración Macri en ese sentido. No ha encontrado Macri una forma de hacer cumplir el Estado de Derecho, como ocurre en Uruguay, en Brasil, ni hablar en Venezuela, Cuba. Con el respaldo que tendría la opinión pública, digamos, Willy. Claro. No solo en su base electoral, en la opinión pública sería respaldado. Digamos, los activistas de izquierda se tiran a las vías, impiden el funcionamiento de los trenes. Son cosas que no se aceptan en ningún lugar del mundo. Pero en la Argentina, lamentablemente, todavía no podemos salir de esta cuestión que nos atrasa mucho, nos quita inversiones, nos quita progreso y de alguna manera seguimos todos atrapados en manos de los violentos. Gobiernan los violentos. El que ocupa la calle es en definitiva el que gobierna. Una pena. Me voy al Mundial, así que los voy a abandonar. Dejo este programa todo el mundial, en las mejores manos. No, todo el mundial. Voy a estar, lamentablemente me pierdo 2 martes, vamos a estar saliendo desde allí, desde Moscú. Está muy bien, nos cuenta un poquito cómo viene el asunto. Exactamente, así que muchísimas gracias a los amigos de Quilmes que me han invitado. Voy a estar en el segundo y el tercer partido. Tenemos solo para decirte, traernos la copa, Willy. Traernos la copa. Bueno, muy bien. Hasta el martes de la semana que viene con el Beto Valdés acá en El Timón, Canal 26 a las 10 de la noche. Los esperamos.
Llegó Telecentro Play, la nueva tele de Telecentro. Mirá lo que quieras, dónde, cuándo y cómo quieras. Con Telecentro Play, tu Deco Smart ahora te permite volver a empezar los programas en vivo, ver las últimas 24 horas de televisión, ver miles de series y películas on demand, grabar tus programas favoritos, pausar, retroceder, adelantar y mucho más. Además, con la nueva app podés llevar tu tele donde vos vayas, disfrutar de todo el contenido en tu tele, en tu celu, en tu compu, en tu tablet, donde vos quieras. Si ya sos cliente, activa la app gratis en telecentroplay.com.ar. Si todavía no tenés Telecentro, llama al 6380-0000 y contratalo por solo 1.356 pesos finales por mes. O llévate el pack HD gratis por 6 meses y los 6 meses siguientes al 50%. Telecentro te conecta a todo. Fue una producción de 4D Producciones.